Buenos días, bienvenidos a Café, nos ponemos de pie. Cristo ha resucitado, es un día de gozo. Celebramos hoy la resurrección de Cristo. Vamos a cantar juntos, celebrando las obras grandes de nuestro Dios. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en
siempre existido en la eternidad, a todos ofrece y da hoy. Espíritu, Padre e Hijo, belleza eterna ellos son, por siempre en su gran generosidad, grandioso, magnífico, eterno amor. Rebosa con gracia la creación, los montes se ponen de pie. Tu fidelidad regocijo da, la vida sostienes en ti. Colores coronan los prados, tú pintas el atardecer, y cuando amanece un canto hay, grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. En nuestro quebranto tu gracia entró, fue el tiempo en su plenitud. Estábamos lejos de justo ser, mas no de la gracia de Dios. Tu cruz redención nos ofrece, tu muerte en la vida nos da, como inundación tu perdón corrió, grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Tu resurrección hoy nos une, nos lleva a un plan superior, y nada podrá separarnos de él. Grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Amén. Sí, Señor, tu amor es grandioso, magnífico, eterno. Y tu resurrección es lo que nos une, Señor. Porque ahora todos tenemos vida en ti, tenemos esperanza en ti. Nos lleva realmente a un plan superior, más allá de lo que nosotros podemos entender. Porque el poder de la resurrección es el mismo poder que ahora opera en nuestras vidas para sostenernos, para cuidarnos, para ayudarnos, Señor, cuando atravesamos los valles de sombra, de muerte. No importa las circunstancias, Señor, podemos mirar la vida desde una perspectiva distinta, porque tú venciste a la muerte, Señor, porque tú has triunfado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Cristo nos da esperanza. Por eso, Señor, cada día en nuestras vidas podemos afirmar con seguridad que fuiste tú, Señor. Fuiste tú quien nos has formado, quien nos has salvado, quien nos has enseñado, quien nos ha mostrado lo que es amar. Y cada día sigues trabajando en nosotros. Gracias, Señor.
Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, fuiste tú. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú, fuiste tú. Sí, Señor, siempre has sido tú. Y cada día en nuestras vidas viviremos para reconocer tu fidelidad, tu amor. Cómo viniste a mostrar y encarnar ese amor. No solamente fueron palabras, fueron acciones, dando tu vida allí en la cruz por nosotros. Pero además también venciendo la muerte y dándonos esperanza. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Permite, Señor, que nuestras vidas sean impactadas al punto que seamos moldeados, Señor, cada día. Que el impacto de tu amor en la cruz y tu resurrección, Señor, moldeen nuestras vidas para vivir como tú viviste, para amar como tú amaste, para actuar como tú actuaste, Señor. Por eso es que venimos también, Señor, con sencillez de corazón a pedirte, háblanos. Háblanos, Señor, porque sabemos que aún tienes mucho que hacer en nosotros. No estamos terminados, estamos lejos de eso, Señor, pero tu fidelidad permanece para siempre y por eso sigues trabajando en nuestras vidas,
en nuestras mentes, en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este día de celebración, de alegría, de gozo, de esperanza. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy buenos días, bienvenidos a Café, este domingo tan especial en que recordamos la resurrección de Jesucristo. Damos como siempre la bienvenida a los que están tal vez por primera vez. Sabemos todos que esta semana es muy significativa para la fe cristiana. Por un lado están los hechos que conectan con el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz. Sabemos la importancia de esta entrega de Jesús, cómo dio su vida en rescate por nosotros. Y ese episodio, todos estos, la pasión de Cristo, como lo recordamos, está unido definitivamente a lo que sucedió luego. Jesús no está muerto, Jesús ha resucitado. ¿Y qué significa para nosotros hoy aquí la resurrección de Cristo? ¿Es acaso una idea marginal? ¿Es una idea mística, prescindible de la fe cristiana? ¿O tal vez será el centro mismo de ella? Para entender lo que la resurrección de Jesús significa para nosotros, también tenemos que adentrarnos un poco en el pensamiento antiguo. La cultura en esa época antigua, donde Jesús vivió, conocía obviamente lo inevitable de la muerte, pero también conocía la imposibilidad de volver de ella. La resurrección era algo totalmente imposible. Era, por decirlo de alguna manera, pensar en la vida después de la vida, después de la muerte. En otras palabras, mucha gente creía en sí que había algo después, pero regresar es otra cosa. Eso era un concepto totalmente imposible, volver de la muerte. Hay historias de la antigüedad, como se recuerdan esa trágica historia mitológica de Orfeo, Eurídice, que nos muestra esta realidad. Orfeo es un personaje de la mitología griega que desciende al inframundo, el lugar de los muertos en la mitología griega, y con su bella música convence a quienes rigen en inframundo a dejar regresar a la vida a su amada Eurídice. Y le conceden la petición, pero solo hay una condición. A lo largo del viaje al mundo superior, pues el inframundo, de acuerdo a la mitología griega, estaba bajo la superficie de la tierra. Y Orfeo debía ir delante y su amada atrás, y no debía voltear en ningún momento hasta que ambos estuvieran de vuelta en la superficie. Así que salen en ese largo viaje, y él, lleno de emoción y ansias, apenas llega a la superficie, voltea a mirarla, olvidando que ambos tenían que estar en la superficie, y no solamente él. Y entonces ella se desvanece una vez más rumbo al inframundo, esta vez para siempre. Y la tragedia de esta historia mitológica nos habla de cómo los antiguos de alguna manera soñaban con algo parecido a la resurrección, pero jamás podían afirmar que era algo que sucedía, menos probarlo. Incluso en el contexto del mismo judaísmo existían ideas contradictorias. Los saduceos, esta aristocracia religiosa del primer siglo, negaban la posibilidad de la resurrección corporal. Otros sí afirmaban que había un regreso glorioso de la muerte, pero de tipo espiritual, ¿no? Al estilo de Platón, sin cuerpo, etéreo. Sin embargo, la iglesia cristiana desarrolla un concepto totalmente diferente de la resurrección. Un concepto alrededor del cual la cristiandad mostraba una total unanimidad. No era algo marginal, sino más bien se convierte en el centro del mensaje y la fe. No era una simple aparición. Cuando hablamos de la resurrección no estamos hablando de espíritus o espectros. No, en la fe cristiana se afirma la realidad de una resurrección corporal, basada de alguna manera en el cuerpo anterior, pero con características diferentes. Un cuerpo incorruptible, libre del deterioro y muerte de nuestros cuerpos actuales. La resurrección que la fe cristiana anuncia no solamente es un hecho futuro que sucederá a cada creyente, sino que es un hecho histórico, porque Jesús ha resucitado y nos ha mostrado una especie de adelanto de aquello que nos espera. Y al tener estos dos momentos, la resurrección nos compromete en participar con Dios del establecimiento de ese reino que ya empezó, pero que se proyecta a la eternidad. Así que la resurrección nos une lo que ya hizo Cristo con lo que viene en la eternidad.
Quiere decir que la enseñanza de la resurrección es conocida, pero también es algo que siempre debe llenarnos de novedad. Y por eso cada año, y no solamente cada año, sino constantemente debemos estar recordando esto. Justamente esta creencia central de la fe es la que ha sido más atacada por quienes no logran encajar sus pensamientos racionalistas con semejante hecho histórico. Y de muchas formas se ha querido atacar la realidad de la resurrección de Jesús. No tenemos oportunidad de entrar en todos los detalles de este debate, pero el peso de las evidencias, de los relatos acerca de la tumba vacía, los relatos de los encuentros y apariciones de Jesús, el testimonio de aquellos cristianos que estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de este resucitado, nos lleva a afirmar la realidad y verdad del relato de la resurrección de Jesús. De hecho, cada vez que algún intelectual o sabio ha tratado de negar la resurrección de Cristo, seriamente investigando, muchas veces, como el caso de C.S. Lewis, han terminado más bien afirmando la fe y entregándose a Dios. La resurrección es central para la fe cristiana. Por supuesto, tenemos las enseñanzas de Jesús que son importantes, la manera en que Él vivió con todo lo maravilloso que es. Pero no se trata tampoco solamente de su muerte, porque muchos murieron tras un ideal antes. Lo trascendente de la fe cristiana y lo que le da sentido y significado es la resurrección de Jesús de los muertos. Saquemos la resurrección de la fe y el cristianismo entero cae hecho añicos. El apóstol Pablo lo va a afirmar de manera categórica y dramática en 1 Corintios 15:14. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Es radical esa propuesta. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer una vez más el relato de la resurrección desde esta perspectiva de entender que este hecho histórico es el centro de la fe cristiana. Y nos vamos a acercar al relato mismo, no vamos a hacer 5 puntos, un bosquejo, vamos a hacer una narrativa de lo que sucedió y vamos a leyéndolo juntos y precisando algunas cosas. Y vamos a verlo leyendo Lucas 23 en adelante. Así que va a aparecer en la pantalla, puedes abrir tu Biblia o prenderla y vamos a ir viendo. Empecemos por el verso 50. Mira lo que dice. Lucas 23, verso 50. Había un hombre bueno y justo llamado José, miembro del consejo. ¿Qué consejo es esto? Bueno, este consejo era un grupo de los judíos. Y este José era miembro de esa clase religiosa en Jerusalén. Él tenía acceso a ese nivel. Miembro del consejo. Versículo 51. Este José no había estado de acuerdo con la decisión ni con la conducta de ellos, del consejo. Era natural de un pueblo de Judea llamado Arimatea y esperaba el reino de Dios. Quiere decir que este José, como lo conocemos, José de Arimatea, por su lugar de origen, no aprobaba lo que había pasado con Jesús. No aprobaba la manera en que había sido enjuiciado, había sido condenado, había sido enviado a Pilato, juzgado y finalmente ejecutado. Él era, como lo acabamos de mencionar, de Arimatea. Y esa última frase, José de Arimatea, describe algo fascinante. Todo lo que él está diciendo, cómo él estaba en contra de todas estas decisiones. Este hombre era alguien que esperaba el reino de Dios. Era uno de estos judíos que no había perdido la esperanza. Él anhelaba la llegada del Mesías. Seguro que José de Arimatea había escuchado a Jesús antes. Y lo había escuchado con atención, haciéndose preguntas a sí mismo. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el esperado? ¿Será este Jesús el que trae el reino de Dios a la tierra? Pero luego José de Arimatea ve a Jesús crucificado en la cruz y las esperanzas parecen desvanecerse. No sabemos por qué, pero José de Arimatea es movido a darle a Jesús una sepultura digna. Tal vez tu situación hoy es como la de este hombre y estás considerando a Jesús. Tienes expectativas, pero también puedes tener dudas. Tal vez la única imagen que tienes de Jesús es la de Cristo en la cruz. Y lo tienes allí, a Jesús en la cruz, y bueno, no hay nada que hacer, Jesús está crucificado. Pero fíjate lo que dice el versículo 52. José de Arimatea,
se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. O sea, Jesús ya había muerto en la cruz. El ritual sangriento, tortuoso de la cruz ha terminado. Jesús mismo exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, antes de morir. Y José de Arimatea, gracias a sus accesos a estas clases sociales altas, estar en el consejo, se acerca a Pilato y le pide el cuerpo. Ahora, Pilato se lo entrega para que sea sepultado. De hecho, esto era algo hasta conveniente para los judíos. Y para Pilato, pues se aseguraba de que Jesús iba a ser correctamente sepultado. Y esos temores que podía tener de que algunos trataran de robar el cuerpo de Jesús, de alguna manera se resolvía. Perfecto, entonces va a tener una sepultura digna. José de Arimatea es un hombre de dinero, entonces ya no hay que preocuparse mucho. Miren lo que dice el versículo 53. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Aquí hay unos datos muy importantes. El sepulcro que José de Arimatea dispuso era uno cavado en la roca. Esto era un sepulcro generalmente muy costoso. Otros judíos no tenían acceso a esto y eran sepultados en la tierra, pero este era uno cavado en la roca y era nuevo. Esto era algo reservado para personas muy acomodadas. Costaba mucho dinero. ¿Quién sabe? José de Arimatea lo habría separado para él mismo. Pero él decide y desea usarlo para Jesús. Dice también el relato que lo envolvió en una sábana de lino. Ahora, este no era el procedimiento normal para un entierro. Para un entierro había todo un ceremonial, incluía aceites, especies aromáticas, ser embalsamado de una manera muy particular, específica. ¿Por qué no se hizo así? Porque Jesús murió en la víspera de la Pascua y del sábado. Y el tiempo era muy corto, todo fue muy rápido, no había oportunidad de hacer todo ese trámite tradicional. Mira lo que dice el verso 54. Era el día de preparación para el sábado que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Piensa esa imagen. Las mujeres, estoy seguro que mientras miraban cómo se colocaba Jesús en el sepulcro, se lamentaban de no tener el tiempo por la fecha que era, ya estaba ya el sábado empezando, de preparar el cuerpo de manera adecuada. Eran ellas las que tenían encomendada esta tarea normalmente, pero no había tiempo. Y José de Arimatea o sus sirvientes son los que colocan el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Dice, luego volvieron a casa, versículo 56, y prepararon especies aromáticas y perfumes. O sea, sí, se estaban preparando para lo que iban a hacer luego. Entonces descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y avanzamos a Lucas 24. Y aquí viene el famoso relato de la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está sucediendo es que estas mujeres esperaron a que terminara la celebración del sábado, aunque el sábado terminaba oficialmente al atardecer, cuando salían las primeras estrellas en el cielo. Era obviamente muy difícil por la oscuridad llevar a cabo estas tareas el sábado en la noche, así que esperaron el primer rayo del sol al amanecer, como dice el relato, y allí entonces ellas podían ir y completar el correcto entierro de Jesús. Por eso es que llevaban todas estas especies, aceites, seguramente todo lo que la tradición decía. Y esto es muy importante, pues claramente nos muestra que para ellas Jesús estaba muerto. Por eso es que llevan todas las cosas para preparar el funeral o la tradición. No esperaban la resurrección de Jesús. No lo habían considerado siquiera. Estaban llevando todos los utensilios, perfumes, aceites para poder embalsamar a Jesús de acuerdo a sus costumbres. Mira lo que dice el siguiente versículo. Encontraron, versículo 2, que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, esto es extraordinario.
Cuando leemos que fue quitada la piedra, podemos pensar ligeramente que fue algo como, bueno, una puerta, algún tipo de, ¿no? Se empuja y ya está alguien, ¿no? Un pequeño escollo. No es así. Recuerda que les dije que esta tumba, cavada en la roca, era una tumba muy costosa que había ofrecido José de Arimatea. Y dicen los estudiosos que realmente las más pequeñas, y esta no parecía las más pequeñas, como le menciona Marcos, tenían una piedra, no sé si hay un gráfico ahí, tenemos una foto, miren, que estaba, miren esa rocaza, que estaba en una zona ligeramente más alta que la entrada. No sé si se logra notar, pero hay como un taco agarrando la piedra. Entonces esta foto la he buscado y es de una, no es la tumba de Jesús, pero es una tumba que han encontrado los arqueólogos de la época. Entonces es muy posible que sea algo muy similar. Y tenía de alguna manera un taco o unas maderas que impedían que la piedra se moviera. Y luego tenía una pequeña, muy ligera inclinación, pero lo suficiente por todo el peso de la roca para que cuando sacaran el taco, la piedra de alguna forma rodara y sellara la tumba. Así que de alguna manera poner el cuerpo y poner la piedra no era tan difícil. Pero remover la piedra es otra historia, porque pesaba mucho. Se necesitaría mucha gente para poder hacerlo. Estamos hablando de roca pura. Así que, y además de eso, los judíos, pensando que podría querer ser robado el cuerpo de Jesús, pidieron a los romanos que cuidaran la tumba, lo cual se hizo tal como lo habían requerido. Hay otros relatos donde se ve esa parte. Miren lo que sigue el versículo 4. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Ellas están buscando un cadáver, un muerto. Están buscando el cadáver de Jesús y se encuentran con estos hombres de ropas resplandecientes que les hacen esa pregunta tan fascinante: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Verso 8. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos, es muy interesante, el relato les pareció una tontería. Así que no les creyeron. Miren lo que está pasando. Ellas van a buscar a Jesús, a quien ellas esperan encontrar muerto, cadáver, y la piedra, enorme piedra, ha sido quitada. Jesús no está allí, y estos hombres resplandecientes se les aparecen, les anuncia que Jesús ha resucitado. Ellas no salen de su asombro, pero empiezan a recordar las palabras de Jesús acerca de cómo resucitaría el tercer día. Y rápidamente lo que hacen es ir con los demás discípulos y les cuentan todo lo que habían visto. Ahora, los discípulos no es que estaban esperando ninguna resurrección. Los discípulos estaban desalentados, deshechos, confundidos. Para ellos Jesús estaba muerto y todo había terminado. Aún no terminaban de salir de su asombro, estarían hasta escondidos, temerosos de represalias de parte de los judíos y romanos, ya no solamente contra Jesús que había sido crucificado, sino contra sus seguidores, sus más cercanos, sus discípulos. Sabemos que Pedro, por ese temor, negó a Jesús 3 veces la misma noche de su muerte. Déjame detenerme un instante en este relato histórico y preguntarte algo. ¿Qué es aquello que te mantiene desalentado? ¿Qué es aquello que te mantiene deshecho? ¿Qué es aquello que te mantiene confundido? Porque todos tenemos momentos en la vida donde, al igual que los discípulos, atravesamos momentos de confusión. Y lo que sucede es que tarde o temprano nos damos cuenta que no tenemos el control. Cuando vienen las crisis, caemos en la cuenta que suceden cosas que no podemos controlar, que no podemos hacer algo para cambiarlas, que de pronto estamos en una nueva
realidad y sentimos impotencia y temor y a veces ira y confusión. Los discípulos vivieron exactamente esto, pero pronto se dieron cuenta que solo Jesús resucitado podía cambiar las cosas. Y la resurrección de Jesús es clave para nosotros porque nos muestra que aquel poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que puede sostenernos en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en nuestras crisis. Ese poder es el que puede obrar milagros y maravillas de acuerdo a la soberanía y los planes de Dios. Pero también sabemos que aunque pasemos esta vida viviendo con el dolor y la muerte y aparentemente vencidos y sin una solución a nuestras angustias, la historia no termina aquí. Sabemos que así como Dios levantó a Jesús de entre los muertos, nosotros también seremos levantados. Pero ya no con las marcas del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento que ha traído el pecado a la humanidad, sino que seremos libres de todo ello y viviremos con Cristo tal como Dios lo había planeado para nosotros desde un comienzo. ¿Te das cuenta por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Pues sigamos con el relato. El ver a las mujeres llevando la noticia de la resurrección de Jesús es otra de las evidencias de lo verídico de esta historia. ¿Por qué? Porque si esta historia la hubieran querido inventar, crearla para de alguna manera perpetuar las enseñanzas de Jesús o algo por el estilo, quien hubiera inventado esta historia jamás habría puesto a las mujeres como testigos principales de la resurrección de Jesús. No era conveniente, no era buena idea. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, y esto es lamentable, pero así eran las cosas, el testimonio de una mujer no tenía credibilidad alguna. Una mujer como testigo no le daban crédito, no era creíble, no era convincente. Hubiera sido más convincente mostrar a los apóstoles, hombres seguros de la resurrección de Jesús, mostrarlos a ellos como hombres llenos de fe, y ellos sabían que Jesús resucitaría. Es más, tenían todo el amanecer esperando allí y de pronto haciendo su cuenta regresiva, ¿no? 10, 9, 8, ¿no? Y Jesús resucita. Eso sería un buen relato inventado. Pero una de las cosas extraordinarias de este relato y de los otros relatos de la resurrección es que al ser escuchados y leídos por personas con conocimiento de leyes, de pruebas o intelectuales, se dan claramente que no sigue el patrón de las fábulas e historias fantásticas. Es creíble, es un relato lógico, tiene sentido. Hay pruebas de su veracidad. Las mujeres, Jesús elige a las mujeres y por supuesto también eso tiene otra lectura. Jesús siempre dignificando a la mujer, usando a las mujeres. Ustedes van a ver la resurrección primero y son las que van a dar testimonio. ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? Cuando las mujeres le cuentan a los discípulos, los machos de esa época, ¿no? ¿A ellos qué les pareció? Una tontería. Así que no les creyeron. No creyeron nada de lo que las mujeres les contaban. Les pareció algo tonto. Recuerden, Jesús ha hablado de su muerte muchas veces. Jesús había hablado de que se levantaría de los muertos, que tendría que sufrir, pero que al final saldría victorioso. Pero cada vez que Jesús hablaba de estos temas, ellos se rehusaban a escuchar. Era una verdad que no entendían o no querían entender. Era incómoda para ellos. Lo habían visto regresar a Lázaro de la muerte. Habían visto cómo Jesús hacía tremendo milagro. Habían visto cómo Jesús desaparecía entre la multitud. No podían tocarlo. Lo habían visto a Jesús enfrentarse a los fariseos. Ellos creían que Él era el Mesías. Pero ¿cómo podía morir? ¿Cómo podía hacer esto parte del plan de Dios? No estaba eso en sus consideraciones. Así que cada vez que Jesús hablaba al respecto y de su muerte, era como si ellos fueran sordos. En la última oportunidad, Pedro incluso le pide que no le acontezcan tales cosas. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Es como que tuviéramos una audición o una lectura de lo que Dios nos dice sesgada, ¿no? Escuchamos lo que queremos escuchar y cuando las cosas nos incomodan, no las escuchamos. Sí, lo estamos oyendo, pero como que hay algo en nosotros que nos impide darnos cuenta de eso que estamos escuchando y nos ponemos en negación. Y ahora que Jesús ha muerto, las mujeres anuncian lo que ha sucedido. Jesús ha resucitado y a ellos les parece una tontería.
Pedro, versículo 12, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a casa extrañado de lo que había sucedido. O sea, ni siquiera creyendo todavía, extrañado nada más, ¿no? Pedro, el duro y áspero Pedro, el impertinente Pedro, el tosco y violento Pedro, aquel que no quería que Jesús muriera, que estuvo dispuesto a sacar la espada para defenderlo, pero que horas después lo negaría para defender su vida. Él es el que sale corriendo. Tiene que verlo con sus propios ojos. Allí está la tumba vacía. Solo quedan las vendas de lino. ¿Por qué alguien se llevaría el cuerpo dejando las vendas? ¿Habrá resucitado realmente? Pedro está confundido y extrañado por lo que ha sucedido. Y lo que sucede es que este grupo de hombres no estaban esperando la resurrección. En esa época, muchos se alzaban llamándose el Mesías. Ustedes deben saber esto, Jesús no fue el primero que se proclamó a sí mismo como el Mesías, el Cristo. Muchos lo hicieron antes de Jesús y morían también. Y cuando morían, los seguidores tenían dos opciones: olvidar por completo a este que ellos habían pensado que era el Mesías prometido y seguir con sus vidas normales. Esa era una opción. La otra era buscar otro Mesías. A ver, no era pues otro. A ver, y así la gente se autoproclamaba Mesías. Pero esos hombres, para estos discípulos todo fue diferente, porque ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús y por tanto estuvieron dispuestos a dar su vida transmitiendo este mensaje, el mensaje de la resurrección. Él ha resucitado. Han pasado ya algunas semanas de la resurrección de Jesús. Ya ha quedado demostrado fuera de toda duda para los discípulos escépticos, incrédulos al comienzo, la veracidad de la resurrección de Jesús. No es solamente ya el relato de las mujeres. Jesús se aparece a ellos muchas veces, comparte con ellos, come con ellos. No es un espíritu, no es una imaginación, tiene cuerpo. Es un cuerpo diferente, pero es un cuerpo. Se aparece a muchos otros testigos, más de 500, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Habla con ellos, les da encargos finales y muy importantes. Pone el avance del reino de Dios en manos de sus discípulos y en las nuestras también, y luego Jesús asciende a los cielos. Y luego Pedro y los discípulos se reúnen en determinado lugar, todos juntos. Y sabemos que Dios envía a su Espíritu Santo, tal como lo había prometido. Y Pedro, cambiado, transformado, lleno de valor, sale a contarle a todos lo que ha visto y lo que ha vivido. Está en Hechos, miren que estamos saltando a los Hechos. Hechos 2, 22, 24. Miren lo que dice Pedro. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Ahora sí lo entendía Pedro, ¿no? Por fin. Y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. El mismo Pedro que quedó perplejo ante la tumba vacía, confundido en sus pensamientos, ahora declara claramente lo que ha sucedido. Ustedes vieron a Jesús, ustedes vieron lo que hacía, vieron los milagros, escucharon sus enseñanzas y todos seguramente movían la cabeza en señal de aprobación, no podían negarlo, habían estado allí. Ustedes fueron alimentados por él y luego lo mataron y lo crucificaron. Pedro no estaba lleno de odio hacia esta gente que había asesinado al maestro. Ahora sí entendía que era parte del plan de Dios. Pero además Pedro fue testigo de la resurrección de Jesús. Por eso es que afirma, Dios lo resucitó. Este mensaje fue tan directo, tan verídico, no había manera de contradecirlo. Estaban allí los testigos que vieron a Jesús resucitado, que oyeron, que quedaron conmovidos, compungidos, con un profundo dolor. ¿Y sabes qué preguntaron? No es que negaron, no, estás mintiendo, estás inventando. No, ellos sabían que era verdad. ¿Y qué es lo que dijeron? Se sintieron, dice versículo 37, profundamente conmovidos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer?
¿qué debemos hacer? Y la respuesta de Pedro no solo es la demanda de Dios para aquellos que escucharon ese día, sino la demanda de Dios y lo que siempre pide de cada persona. Verso 38, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Yo sé que arrepentimiento es una palabra difícil, pero es básicamente cambiar de dirección, cambiar de manera de pensar, de actuar. Hay otro camino frente a la resurrección de Jesús, porque si Jesús resucitó de los muertos, todo lo que enseñó sobre Él mismo es cierto. Todo lo que habló acerca de ser el único camino al Padre es cierto. Lo que enseñó acerca de la realidad de una vida eterna es cierto. No puedes tomar a Jesús simplemente como un maestro moral. Él afirmó categóricamente ser Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él entregó su vida en tu lugar para pagar el precio por tus pecados, los míos. Y resucitó entre los muertos, mostrándonos su poder sobre la muerte. Lo único que nos queda, como siempre, es caer postrados delante de Jesús, como Tomás, que no podía creer hasta tocar sus heridas en sus manos, pero que al final cae y dice: Señor mío y Dios mío. Por eso la resurrección de Jesús siempre nos confronta y nos hace preguntas. Primera pregunta es: ¿vamos a ser indiferentes con nuestras vidas o vamos realmente a rendirnos delante del Señor? Rendirnos y decirle: Señor, tú eres el Señor. Lo has mostrado, lo has demostrado al morir y al resucitar. La resurrección de Jesús nos confronta a ponernos delante de Jesús con todo su poder, con toda su majestad, con toda su autoridad, pero también nos llena de esperanza. Nos da una perspectiva diferente de la vida aquí y ahora. Pues como decíamos, entendemos que la historia no termina aquí. Y con todo lo inevitable, misteriosa y atemorizante que puede verse la muerte, esta no tiene la última palabra. Jesús ha resucitado, ha vencido la muerte, dándonos esperanza a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, hemos recordado el relato histórico, maravilloso, emotivo, esperanzador de la resurrección de Jesús, frente al cual nos queda tomar decisiones. ¿Cómo vamos a vivir? ¿A quién entregaremos nuestra vida, nuestra lealtad, nuestra devoción, nuestra adoración? Señor, anhelamos que todo eso sea una respuesta a tu amor mostrado en la cruz, pero también a tu poder mostrado en la resurrección. Que frente a tamaña evidencia, lo único que hagamos sea decirte: Señor, aquí estamos. Señor mío, Dios mío. Señor, enséñanos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Gracias por la esperanza que nos das, porque sabemos que en medio de todo lo que podemos enfrentar en esta vida, el dolor, las lágrimas, aún la muerte, tú tienes la victoria. No entendemos todas las cosas, no entendemos todas las circunstancias, pero sabemos quién eres tú. Sabemos que eres el Señor, sabemos lo que has logrado, sabemos que tú venciste la muerte, dándonos esperanza, y sabemos que un día estaremos junto a ti, viéndote cara a cara, deleitándonos en tu presencia. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida, pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado, y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios.
La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro. Pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte, porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte, porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. ¿Quién podría
Pues aquí. Tomen asiento un instante nada más, por favor. En primer lugar, queremos saludar a todos los que nos están visitando nuevamente. Gracias por estar en Café. Esperamos que se hayan sentido a gusto, en familia. Tenemos ahí una mesa de bienvenida con un paquetito donde pueden llevar un poquito de información de lo que es Café. Queremos estar en contacto. Tenemos varias redes sociales donde pueden seguirnos. Tenemos Instagram y Facebook como iCafé Iglesia. Allí se ponen las actividades como iglesia. Y también tenemos otro Facebook y otro Instagram que se llama iCafé Lima, que está enfocado en todo lo que son las actividades culturales que hacemos. Recuerden que tenemos la galería, la sala de café, y también tenemos los jueves culturales. Incluso ahí en la entrada de la sala de café hay un banner y hay un código QR que también lo pueden escanear y llevarlo directamente a lo que es iCafé Lima, o buscarlo allí en sus teléfonos. Síganos y para poder estar allí comunicados. También tenemos una lista de difusión, pero en estos días estamos moviendo la lista de difusión a un grupo de WhatsApp. Pero resulta que, como siempre van mandando yo una lista de difusión, una lista es cuando yo mando una lista de difusión de WhatsApp, le llega un mensaje a todos directo mío, pero a veces pongo un gráfico, una foto de alguna actividad, y me di cuenta que estoy enviando esa misma foto a todos y mi WhatsApp ya se está llenando totalmente. Entonces, mi teléfono es viejito. Entonces, estamos moviendo a un grupo de WhatsApp para no estar colapsando, pero prometemos que no va a haber memes, ¿no? Entonces, solamente es para cosas de las actividades que hacemos. Tenemos actividades, dicho de paso, en la galería tenemos una exposición que se llama Extremidades de Papel. Es una exposición colectiva específicamente enfocada en grabado, así que va a ser buenísimo. Empieza la próxima semana, el sábado, es la inauguración. Así que va a estar abierto durante toda una temporada. De ahí están en las redes sociales, creo que está el gráfico también. Vale la pena venir a esta muestra. De hecho, la van a venir el próximo domingo, pero también pueden participar de la exposición. Y el domingo, o sea, el día siguiente de la inauguración, como parte de esta exposición, en la tarde van a haber muchos talleres. Un taller de punta seca, xilografía, grabado verde, grabado en relieve, etc. O sea, los mismos participantes de la exposición van a estar dando distintos talleres, 3 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Así que todo eso está en Café Lima. Difúndanlo en Instagram, en el Facebook, pasen la voz para que personas que están interesadas en estas expresiones artísticas puedan venir. Así que va a ser muy buena esta exposición. Esperamos mucha gente participando. También hemos disfrutado toda esta semana, y lo han visto al llegar, la exposición Las Estaciones en las Calles, que todavía está allí en el frontis de Café. Ahí lo han visto al entrar. Si no lo han visto, entraron muy rápido. Ahora la salida, tomen atención, miren cada uno de esos gráficos. El jueves tuvimos una reunión donde explicábamos esto de las estaciones, cómo los pintores a lo largo de la historia han ido plasmando en estos cuadros la pasión de Cristo. Se suele tener en los recintos de iglesias, pero esta muestra de pintor Erickson trata de llevar estas estaciones a las calles, pero además de una manera diferente, muy sugestiva. Así que ahí van a poder tomar fotos, compártanlo. Todavía va a estar hoy día, todo el día, no sé cuándo lo vamos a desarmar, pero la idea era que esté durante toda Semana Santa. Gracias Ana Sims, porque ha sido la inspiración para eso, y estuvo ahí ayudando con José, todo un equipo que estuvieron montando. Yo vine a hacer así nomás. Así. Entonces todo lo han hecho ahí muy bien. Excelente, y así obviamente sabemos un gran impacto, porque todo el mundo viene, se para, y la idea es eso, lo que hace el arte, ¿no? Impacta nuestros sentidos, nos deja pensando, nos deja reflexionando. El jueves tuvimos un buen tiempo hablando de todo eso. Se la perdieron los que no vinieron, estuvo muy bonito. Y también queremos recordar que hay reuniones de terraza y café. Los que son de terraza, el grupo de jóvenes que siempre se está reuniendo, sigan las indicaciones de terraza y café para que no se pierdan ninguna de las reuniones. Ayer se fueron a la playa, tuvieron un buen tiempo allí, y siempre hay muchas actividades, que aprovechando que el verano se está extendiendo y no sabemos hasta cuándo se va a extender, pero muy bien, no hay otra, pues hay que reflejarnos de alguna manera. Gracias por venir y café, que Dios les bendiga. Como siempre, están invitados a quedarse todo el tiempo que deseen. Pueden, algunos como acostumbran, piden sus deliveries, traen comida. Acá vamos a poner mesas, el que quiera quedarse ahí. Entonces, estamos para pasar un tiempo juntos, conversando, disfrutando en comunidad. Dios les bendiga. Gracias por venir y café.